Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de volver a saludarlos. Pauta Semanal, como todos los días viernes, transmitimos en este espacio Radio Polar desde las 15 a las 16 horas y el programa se repite también los días sábados y los días domingos. Pauta Semanal es un programa, un espacio de conversación política de la contingencia nacional y regional. Y queremos aprovechar de hacer un aviso también, porque el día 29 de junio, por allá por el año 1940, se fundó Radio Polar, por lo tanto vamos a estar próximos a cumplir 79 años, y parece que es de las radios que están vigentes, sin temor a equivocarme, yo creo que parece que es la radio más antigua de las que está vigente, así que un saludo por supuesto a la producción de Radio Polar, a la gerencia de Radio Polar, ¿cierto? Y los que permiten que este espacio se lleve a cabo, ¿cierto? También a nuestros auspiciadores, así que un gran abrazo y felicidades también para los trabajadores de Radio Polar, que ya vamos a estar próximos, ¿cierto?, a la celebración de este aniversario. Día viernes, 14 de junio, hoy estamos con un auténtico club de Toby, porque solamente me acompañan varones en este espacio. Voy a partir saludando, voy a partir por el primer invitado que tenemos, que primera vez que lo estrenamos acá en el programa, que es Rafael Silva. Él es militante de la UDI y profesor de historia. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la invitación en este día. Un saludo cordial igual a todas las personas que nos están escuchando y también viendo, ya que tenemos otras plataformas también que nos acompañan. Exacto. Bueno, ahí al lado de él está, como siempre, Juan Francisco Miranda, militante demócrata cristiano. ¿Cómo está, Juan Francisco? Bien, Cristian, muy bien. Muy bien, pues. Y por mi otro lado, acá sentado a mi derecha, que ustedes lo ven a la izquierda del monitor, ¿cierto? Como siempre, don Eduardo Manzanares. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Todavía presidente regional del Partido Socialista. Electo. Exacto. No encargado. Exactamente. Ni designado, ni nada por el estilo. Claro, ni autoproclamado. Exacto. El dedo del agua aquí no funciona. No funcionó ahí, justamente. Y también nos acompaña Nar Ferreira, abogado, ¿cierto?, y presidente comunal de la UDI, y también presidente electo, naturalmente. También por elecciones democráticas. Exactamente. Oye, bueno, una mesa bien variada, yo creo que están bastante bien representados los sectores de izquierda y de derecha, pero tenemos noticias de la contingencia nacional que no podemos dejar de lado. Uno tiene que ver con la encuesta CEP, ¿cierto? Y lo que apareció de evaluación respecto a la adhesión del gobierno y candidatos con mayor proyección presidencial y otra serie de cosas, pero también la noticia de la semana, por supuesto, largamente anunciada y esperada y finalmente se concreta, es el cambio de gabinete a nivel nacional, ¿cierto? Donde cambiaron 6 carteras a través de derechamente 4 salidas y un enroque, donde, ¿cierto?, se movió de una cartera a otra. Pero son 4 integrantes que se suman, pero que realmente no son integrantes tan nuevos, por así decirlo, porque varios de ellos habían sido ministros en el gobierno anterior de Piñera o subsecretarios, ¿cierto? Y hay uno particularmente que estaba ejerciendo como jefe de un servicio, que era jefe de la Corfo, ¿cierto?, y que asume un ministerio. Por lo tanto, no hay mucho nuevo, en realidad es gente que ya está aprobada, más cercana, ¿cierto?, al círculo del presidente Piñera, pero finalmente, para entender, ¿cierto?, los cambios que se concretaron fueron el de Relaciones Exteriores, donde se fue Roberto Ampuero y asume Teodoro Rivera. Teodoro Rivera había sido antes ministro de Justicia. Sí, ministro de Justicia. Correcto. Después, en Economía, aquí tenemos la salida de Valente, pero llega Juan Andrés Fontaine a través de un enroque, porque él ya venía como Ministerio de Obras Públicas. Juan Carlos Llobet, él asume en Energía, ¿cierto? Y se va Jiménez, ¿cierto? Así es. Sebastián Sichel, Desarrollo Social. Él ingresa a Desarrollo Social. Sebastián Sichel venía de la Corfo. Jaime Malañez se ingresa a Salud, y Mañalich, hay que recordar que él también había sido ministro de Salud en el anterior gobierno de Piñera y había durado los 4 años. Nuevamente asume la cartera de Salud. Y en el MOP, Alfredo Moreno, que se cambió, ¿cierto?, de Desarrollo Social y asume en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Esperados los cambios? ¿Qué opinan? ¿Consideran ustedes que eran los cambios apropiados, necesarios? Dejo abierta la palabra y voy a partir por Juan Francisco Miranda. Mira, yo diría que dos temas. Lo primero, yo diría que confirmar que el cambio se debe
a una mala evaluación que surge en el mismo día de la encuesta CEP. Yo creo que estas señales el gobierno hace rato las tenía, de una mala evaluación. Antes de entrar a ver el tema de cada ministro, para tratar de entender el tipo de ajuste, la CEP es bien categórica al decir que en términos económicos, que yo diría que no es lo más importante, pero sin lugar a dudas fue el caballito de batalla del presidente Piñera y su campaña, en términos de decir que venían tiempos mejores y que el énfasis había estado por generar expectativas económicas mucho mayores a las que en el día a día la estamos viendo. Y la encuesta refleja que más del 80% considera que el país en materia económica está estancado o está en una condición desfavorable. Y eso es un dato decidor, porque en realidad ese estado de ánimo, esa expectativa que generó este propio gobierno, lo que hoy día está haciendo es pasándole la cuenta. Un exceso de expectativa. Exactamente, y eso lo refleja claramente la CEP, y junto a ese estado de ánimo, esa sensación, tú ves que las principales materias todas están con nota roja. Todas, en términos 7 o 8, que son las categorías más importantes, que tienen que ver con seguridad pública, con empleo, con crecimiento, con una serie de iniciativas, salud, están con una mala evaluación. Y eso explica un poco que el gobierno esté mal evaluado, y también la imagen del propio presidente, independiente de los errores no forzados que sabemos que también han impactado en la encuesta. Entonces el cambio apunta, yo diría que tiene que ver con tratar de recuperar eso. El cambio de Moreno en obras públicas yo lo entiendo para, de alguna manera, activar un plan de inversiones asociado a concesiones, principalmente en materia de conectividad, no solo de las tradicionales, sino que, por ejemplo, surge el tema de los trenes y una serie de otras iniciativas donde requiere un actor, digamos, ligado al mundo de la industria también. Más propio del área. Y en ese sentido, el ministro Moreno creo que calza para ese objetivo, entendiendo que también él fue presidente de la CPC, viene del mundo, también fue representante o trabajó también con las concesionarias, entonces es un área. Desde el punto de vista negativo, creo yo, hay un cambio que a mí me genera mucho ruido y molestia, que es el del ministro de Salud, el ministro que fue reconocido por falsear las cifras respecto a las listas de espera, el mismo ministro que también tuvo una condena ética del colegio de sus colegas, del colegio médico, y que hoy día entra a una cartera donde, si bien es cierto, hay muchos desafíos que no se habían cumplido, al menos se estaba trabajando, creo yo tenía una buena evaluación del ministro que se fue. El reclamo, de hecho, era más sobre el subsecretario que sobre el ministro. Exactamente, y digámoslo, el mundo ligado a la salud, funcionario, había estado relativamente en calma, y yo no sé si con este ministro se garantiza ese nivel de pasividad o de alguna manera de espera en el Ministerio de Salud. Sí. Rafael, ¿tu opinión sobre el cambio y relacionarlo también, si quieres, con la encuesta CEP, porque son temas que van de la mano? Con la encuesta CEP yo encuentro que hay una contradicción referente a lo que dice acá Juan Francisco, porque si bien es cierto, hay problemas en lo económico, hay críticas a la manera en la cual se está conduciendo el país, pero si usted se da cuenta, el primer candidato o posible candidato presidencial es Joaquín Lavín. Como el hombre con más proyección política. Se da cuenta, claro, con un 56%, y obviamente si esta encuesta fuese tan representativa de estas problemáticas que existen a nivel país, yo creo que podría haber ahí una diferencia referente a la expectativa y la proyección que tiene obviamente un candidato de derecha. Ahora, claro, pero sin embargo, solamente ese aspecto, claro. Sí. Lo demás puedo compartir, obviamente, pero ¿qué tiene que ver estos la aspectos? calificación de un alcalde exitoso, al menos en términos mediáticos? Tiene que ver Vitacura, con el alcalde, claro, en Las Condes. En Las Condes, ¿Qué tiene que ver eso? Porque es la evaluación a una figura como otras 20 que se evaluaron, claro, con la evaluación del gobierno. Mira, precisamente por lo mismo, porque recordemos que siempre han estado ambos, ¿cierto?, ligados en torno a lo que es el gobierno. Siempre se ha visto la imagen, digamos, de Joaquín Lavín como un presidenciable. Yo me acuerdo del año 99, lo hacíamos referencia con Hernán, que uno de los primeros acercamientos que yo tengo con la UDI justamente fue la primera campaña presidencial de Lavín. Yo tenía tiernos 18 años. ¿Ya? No, tenía 17 todavía, 17. No cumplí la mayoría de edad. Pero Lavín en ese caso era una alternativa. Con Piñera. Porque, exactamente, claro, entonces llamémoslo tal cual. O sea, va una carrera presidencial, podemos así decirlo, que ha ido quemando ciertas etapas.
con algunos triunfos, algunas derrotas, pero que ha sido proyectado por lo menos 22 años. ¿Tu opinión entonces pudiese uno interpretarla como que, si tenemos figuras como Lavín, que todavía está bastante vigente y de hecho el político con mayor proyección presidencial posible que y que va manejando las líneas de proyección de derecha, ¿no? Eso significa entonces que ante una expectativa de gobierno de derecha, dos líneas de conducción, una de Piñera y otra de Lavín tendría más posibilidades, porque claramente Piñera tiene un gobierno que a estas luces, digamos, no mucha adhesión y con expectativas que no fueron cumplidas. Yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que en un 80% el próximo presidente de Chile es Joaquín Lavín. Ya, o sea, la derecha va a volcar finalmente a un relato más cercano a Lavín y más distante de Piñera. Yo creo que, claro, posiblemente alguna visión podría ser que Piñera es más cercano al empresariado y por otro lado Lavín es más cercano a las bases, es decir, a la gente al mundo más popular, al mundo nuestro, al mundo más popular al final. Clase media, clase trabajadora, que podamos llamarlo así desde el punto de vista social, ¿cierto? Con los problemas sociales que existen realmente, tratando de dar solución. Algunas, por supuesto, pueden ser muy criticables, ¿ya? Pero también no sé qué tantos problemas sociales puedan tener gente en Las Condes, pero al menos vemos ahí una problemática que permanentemente están tratando de dar solución, de acuerdo obviamente a la vida que tienen ellos en ese sector. Uh-huh. Oye, y Hernán, en el bueno, aquí tenemos la UDI recargada, ¿cierto? Con réplica. Pero en forma objetiva, digamos, entre la evaluación de Lavín y Piñera, y pensando también en el cambio que Piñera estaba un poco forzado a hacer, ¿cuál es la opinión que hay desde el análisis político dentro de la UDI, por ejemplo, puntualmente? Yo quiero referirme más que nada a la expectativa económica, que uno no pudiese discutir si hay mejor o menor o peor desempeño, pero claramente la expectativa que se había creado no llegó a ser cumplida. O sea, la realidad está muy lejos de ser cumplida. Sí, bueno, a ver, aquí hay un tema que es general, que es transversal, por así decirlo, porque los gobiernos a veces pecan, o los candidatos a veces pecan en toda campaña hay mucha expectativa, claro, mucha. Dar expectativas que efectivamente a veces la realidad, el día a día no permite a veces cumplir. De hecho, muchas de esas expectativas no necesariamente generadas por el candidato, a veces inclusive el electorado, o sea, en una película... Efectivamente. No voy a ser autorreferente, pero ya el 2016, 2017 yo señalaba que cualquiera sea, insisto en esto, que cualquiera sea quien ganara el gobierno, iba a gobernar con las encuestas en contra, porque es difícil gobernar con las encuestas a favor durante 4 años, es muy complicado. Por ejemplo, estaba leyendo el diario, el Partido Radical acá decía que era un desastre tener 31%. Bachelet tenía 35, tenía menos que eso. No, y para atrás hay que empezar a acostumbrarse un poco era menos que eso, entonces no es un desastre, eso es lo que hay, y los gobiernos tienen que manejarse con eso, con esos niveles, porque la gente quiere, exige muchas cosas. Entonces, el punto que dice Rafael es re interesante, porque fíjense que uno ve la encuesta, los 7 mejores políticos evaluados, de los cuales 4 son de... El bloque de la derecha. El bloque de la derecha, o sea que no es menor frente a un gobierno que al parecer las encuestas no favorecen, pero hay algo detrás en el fondo de esto, y figuras como Joaquín Lavín o Sandón, que sube bastante, la Marcela Cubillo, que pareciera que... Pero sin embargo, y de hecho habían criticado harto a Marcela Cubillo y sin embargo aparece... Porque ella se ha mantenido firme en una línea, digamos, y eso la gente lo está premiando. A la Katy Barriga, a Billy Matei, que también uno diría, pero ¿cómo la metés? Por lo mismo, por la consecuencia que han tenido. O sea, yo creo que una cosa es la encuesta, pero otra cosa es la proyección hacia el futuro. Pero ahí solo interrumpir que en esa encuesta tú hablaste de Katy Barriga, de Lavín, que son alcaldes, hay otros también alcaldes del mundo más de centro izquierda, o sea, efectivamente dentro de los políticos mejor evaluados casi hay varios alcaldes. Hay varios alcaldes, claro, entonces eso te habla de que la gente está buscando la resolución a sus problemas más concretos, y el alcalde es quien de alguna manera se visibiliza como quien resuelve los problemas de manera más expedita. Entonces no es solo un tema de sector político, sino que también menciono que hay un énfasis a mirar más a los alcaldes, cosa que no se había visto antes, que siempre se miraba la alternativa en el Parlamento, ahora, o en el Poder Ejecutivo a través de ministros. Sí, ahora de todas maneras, el hecho que Lavín se posicione claramente le da una ponderancia mayor a la UDI, ¿cierto? Porque finalmente Piñera es más cercano a Renovación Nacional, es del mundo de Renovación Nacional, ¿cierto? Sí, no, claro, y fíjate que son 3 figuras de la UDI: Joaquín Lavín, Marcela Cubillo, Katy Barriga y Billy Matei, 4. De los 7, 4 son de la UDI. Sí. Como dices tú, está la UDI recargada, parece. Exactamente. Llegó como... Eduardo, y por el lado, el análisis que hacen a mí, lo primero que me el mundo socialista. lo que me sorprende es que los amigos acá de la UDI pretendan convencernos de que la UDI es un partido que
representa al pueblo, a la gente más popular, porque yo sé, ha sido una estrategia de la derecha en general en el mundo conservador colocarse algunas palabritas, ¿no es cierto?, que de manera de poder camuflarse de lo que no son. Pero más allá de eso, y de hablar de lo que no importa, porque la verdad es que las candidaturas de presidente se van a ver en 3 años más. Acá lo que importa es que esto fue un desastre para el gobierno. Un desastre porque fíjate que la mejor nota es de transporte un 3,7 y la peor nota 2,8, ¿no es cierto?, en salud, un 3, ¿no es cierto?, perdón, un 2,8 en claro, esas en son pensiones. esas son las notas que la gente le puso. Claro. Claro. Y hablemos de una cosa todavía más sensible, porque todos sabemos que quien representa de verdad este gobierno es el presidente. Pues si el presidente es el que manda, no solamente las políticas públicas, sino lo que hay que decir, lo que no hay que decir. Él coloca y saca gente. ¿Y qué dice la gente del presidente? Un 68% evalúa que es débil ante las instituciones públicas y ante los entes y personas. Un 65% dice que no tiene destrezas. Un 66% que no le da confianza al presidente. Es decir, 2/3 partes de los no confían en su presidente. no confían en el presidente, por lo tanto no confían en este gobierno. Y un 76% que lo encuentra lejano. Entonces, a mí venir a decirme que el problema, ese no es el problema, sino que Lavín es el próximo candidato, perdónenme. La mayoría de los gobiernos que fracasan, y este gobierno va destinado al fracaso, así como se va ahora, no van a tener una segunda oportunidad para ser presidente. Los candidatos van a aparecer después, van a venir los gobernadores, después. Ahí vamos a ver quiénes son, cuántos pares son 3 votos, como decía mi tía. Entonces, falta mucho para a mí me parece que inclusive, con esta desastrosa encuesta CEP, que es la madre de las encuestas para la propia derecha, es la que dice cómo están las cosas, está diciendo que este gobierno no es el gobierno de los mejores, que lo ha hecho pésimo y que es un desastre para el país, que tiene estamos estancados en crecimiento. Claro, ahora el gobierno dice que el crecimiento es un problema, ¿no es cierto? Claro, eterno. Pero interesante. Cuando estaba la presidenta Bachelet era un problema del gobierno. Hoy día mundial. Hoy día, exactamente. Oye, pero es interesante. Entonces, discúlpame, sí. lo que quiero decir es que aquí no es el problema quiénes son los candidatos, si Lavín o Sandón, eso ya lo vamos a ver, y seguramente aparecerán los candidatos que han estado todavía en otras agendas a disputarle legítimamente la primera magistratura, ¿no es cierto?, de la nación. El tema es que este gobierno, hoy día, la percepción de la gente es que es un desastre. Ahora, yo lo que quería, el énfasis de este cambio, si uno ve los rostros, precisamente ve que los cambios no están ligados, son todos militantes o cercanos a partidos políticos, pero yo diría que sobrepasa más el énfasis de que son más cercanos al presidente. Pero sí, de hecho, el comité político es el mismo, pues. No, de hecho, pero de los cambios son todos más amigos del presidente que gente de bueno, por lo mismo, partidos políticos. Por lo mismo señalé yo que aquí no hay novedades porque muchos de los que se integran formaron parte del gabinete anterior o eran subsecretarios y en algún caso de Sichel, que era jefe de la Corfo, pero claramente... Que además Sichel fue hasta bacheletista en alguna época. Era militante demócrata cristiano hasta el 2015. Exacto. Oye, pero más allá de eso, ¿ustedes creen que este cambio de gabinete pueda traer algún cambio a nivel de orden de intendentes, gobernadores y seremi en las regiones y particularmente en la nuestra? No sé, voy a partir ahora por el otro lado ahora, Hernán. Mira, no, la verdad que no, mi impresión, esto ya a título personal. A título personal, sí, me da la impresión de que no necesariamente, no necesariamente si es que hay cambio de Ceremi se va a corresponder con los cambios de ministro, digamos. Ahora, tú como dirigente, el cartillazo o la carta al intendente plantea otra cosa. No, plantea otra cosa. Porque plantea una molestia con algunos cambios que hubo. No, lo que dice esa carta es está pidiendo mayor coordinación. Sí. Así, si uno la lee bien, ¿cierto? Está pidiendo mayor coordinación, ¿cierto? Efectivamente, eso que está diciendo, y además una carta que fue privada. Pero el intendente dijo que la rabieta se leía, cuando se le pase la rabieta, eso no habla de un llamado. Mira, yo lo pregunté un poco por eso, porque primero aquí hay un escenario propicio para cambio, pero como dices tú, no necesariamente que cambie el ministro significa que vayan a cambiar los escenarios. Claro. Se abre una posibilidad, tal vez sí, pero a esto hay que sumarle, ¿cierto?, la carta que ustedes enviaron, pero anteriormente a eso había un episodio con el PRI. ¿Cierto? Que el PRI habría reclamado muchas veces de que no habían sido considerados luego de la salida del gobernador de la provincia antártica, ¿cierto? Sí. De que no tenían representación en los espacios de gobierno. Entonces, esa parte de esta tensión, por así decirlo, o este llamado de atención que hacen los partidos, el reclamo anterior del PRI
y el hecho que hoy día al haber un cambio nacional puede propiciar efectivamente un cambio local, ¿cómo lo ven ustedes la posibilidad de que los partidos influencien más en la conformación del actual gabinete? Sí, nosotros como partido efectivamente nos gustaría tener, yo creo que todos los partidos, como todo partido político, cierto, que aspira a tener más poder, porque esa es la esencia. Pero ustedes están bien representados, ¿sí? Sí, estamos bien representados. Por eso que lo que se hace, digamos, es una llamada de atención, decirle, intendente, trabajemos de esta manera. Y ahora, uno cuando empieza a tener años, como yo, digamos, desdramatiza estas cosas, digamos. Tampoco aquí no es acabo de mundo, el gobierno, no hay quiebre tampoco, no es que el intendente se va a venir abajo, ni llama la atención que nada. fue público, Hernán, eso, porque siempre los partidos reclaman y piden más espacio, pero todo. ¿Quién lo hizo público? Lo que pasa, Eduardo. estimado, que primero no se hacen cartas. Bueno, políticas, fue un desatino, dices tú. Es un desatino. ¿Sabes por qué? Porque cuando se hacen cartas se van a filtrar. Eso se hace para filtrarla. Así funciona. La pregunta es quién la filtró, ¿cierto? Ya, eso es otra cosa. Sí, Está la carta además que dirige la señora Gloria Vilicic, que es anterior, lapidaria contra el principal o uno de los principales, ¿no es cierto?, líderes, ¿no es cierto?, contra el alcalde Rodani. Claro. Y además hasta el tema del PRI. Entonces yo diría que, mira, repito lo que en alguna vez me preguntaron respecto al intendente que está recién nombrado. Yo tengo la mejor opinión del intendente. Creo que es una persona confiable, seria, profesional. Pero el problema no es él. El problema es los que están al lado de él. Claro. Y aquí se está demostrando eso. Sí. Oye, este tema está interesante, nos vamos a ir a la pausa ahora, pero al retorno vamos a seguir conversando un poco para cerrar el capítulo sobre lo mismo, pero también queremos tocar el tema del paro de los profesores. Así que vamos a la tanda comerciales y al retorno, Pauta Semanal los sigue acompañando. Perfecto.